Hola, tengan muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es uno de los más importantes y, bueno, el inicio de todo, que es la filosofía antigua. A ver, la filosofía antigua va a iniciar con un periodo muy importante, que es el periodo cosmológico, ¿sí? Este tema vamos a abarcar el día de hoy. Muy bien, continuemos. A ver, la filosofía antigua. La filosofía antigua va a iniciar, bueno, algunos dicen que inicia en el siglo VI, otros dicen que inicia en el siglo VII. Bueno, es un pequeño intervalo de siglos y termina aproximadamente en el siglo VI también o el siglo V. No hay fecha exacta, es un aproximado. A ver, bueno, en ese periodo, bueno, del siglo VI y el siglo VII es un periodo de transición en donde se va a dar la transición de lo que es la época del mito, en donde todavía se creía más en Zeus, en los dioses, y así van a avanzar hasta un pensamiento ya un poco más racional, al pensamiento de Tales de Mileto, que nos va a decir que el principio de todo es el agua. A ver, en la filosofía antigua se va a caracterizar por su modo de producción, que va a ser el modo de producción esclavista, en donde va a haber una relación entre el amo y el esclavo. De ahí también se va a dividir en periodos, en los cuales son cuatro periodos: el periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo ontológico. Cabe recalcar que estos tres periodos pertenecen a Grecia. En cambio, el periodo helenístico o greco-romano ya va a pertenecer a lo que es ya más Roma. Pero estos cuatro periodos abarcan la filosofía antigua. Muy bien, entonces avanzamos. La filosofía antigua en el periodo cosmológico se va a dividir en dos posturas: en las posturas monistas y en las posturas pluralistas. Las posturas monistas nos van a decir de que el principio de todo, el arjé, es uno solo. Solo existe un solo principio, un solo arjé. En cambio, las posturas pluralistas nos van a decir que existen varios principios, ¿sí? Cabe recalcar que la primera postura que va a aparecer es la postura monista. Ya después le va a seguir la postura pluralista. En las posturas monistas vamos a encontrar distintas escuelas: la escuela de Mileto, la escuela de Efeso, la escuela de Elea, la escuela pitagórica. En cambio, en los pluralistas vamos a encontrar a lo que son las tendencias autónomas, en donde vamos a encontrar a Empédocles, a Anaxágoras y a los atomistas. Bueno, ya iré más profundizando más acerca de las escuelas. Muy bien. En el periodo cosmológico, también conocido como periodo presocrático. ¿Por qué? Porque se va a dar antes de un filósofo muy importante, que es Sócrates. Este periodo, como les dije, va a abarcar desde el siglo VII hasta el siglo V, ¿sí? Bueno, en algunos casos ya les dije que va a aparecer el siglo VI, no hay ningún problema. El tema principal del periodo cosmológico, también conocido presocrático, va a ser la búsqueda por el principio del orden, también conocido como arjé, ¿sí? A ver, avanzamos. A ver, se va a caracterizar también por tres puntos muy importantes: por ser físicos, por ser materialistas y ilozoístas. Físicos, porque van a estar interesados en estudiar la naturaleza. A la naturaleza se le va a conocer como Piscis. Materialistas, porque nos van a decir que la materia siempre existió y ningún dios o hombre lo creó o lo hizo. La característica ilozoísta, a ver, la característica ilozoísta nos va a decir que la naturaleza es un ser vivo. El más claro ejemplo de una característica ilozoísta son las películas de Disney, por decirlo así, en donde van a dar características de vida, como por ejemplo en la película La Bella y la Bestia, las teteras, el candelabro, las tacitas de té, tienen vida, ¿sí?
Ahí están demostrando una actitud ilozoísta. Muy bien, avanzamos. Vamos a ahora tratar acerca de la primera escuela del periodo cosmológico, que es la escuela jónica o la escuela de Mileto. ¿Por qué escuela de Mileto? Porque se va a desarrollar en el pueblo de Mileto o también en Jonia, ¿sí? Los representantes, bueno, hay varios representantes, pero acá en este video solo vamos a tratar tres filósofos, los tres más importantes, que es Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. Tales de Mileto nos va a decir de que el principio de todo es el agua, en donde también se le va a considerar como uno de los 7 sabios de Grecia. Tales de Mileto va a introducir la geometría a Grecia, ¿sí? Cabe recalcar que Tales de Mileto va a ser un pequeño viaje, una pequeña expedición a lo que es Egipto. Ahí va a aprender grandes nociones de geometría. Gracias a eso, Tales de Mileto va a medir la pirámide de Keops y también va a predecir, bueno, va a ser uno de los primeros que predijo un eclipse. Su frase también se le conoce, todo está lleno de dioses. ¿Por qué? A ver, Tales de Mileto va a introducir la postura ilozoísta, como ya lo vimos en las características anteriores, en donde nos va a decir que cualquier objeto puede cobrar vida. Gracias a esto se atribuye esa frase, todo está lleno de dioses, ¿sí? Y se le considera el primer filósofo de la historia, ¿sí? Gracias a lo que vendría a ser Aristóteles. Cabe recalcar que casi ninguno de estos filósofos tiene obra escrita, ¿sí? Salvo por uno que otro. Acá se le va a conocer la vida e historia acerca de Tales de Mileto gracias a Aristóteles en su obra Metafísica. En esa obra se le atribuye a Tales de Mileto como el primer filósofo. Después vamos a tener a Anaximandro. Anaximandro, muchos dicen que va a ser el discípulo de Tales de Mileto. Anaximandro nos va a decir que el principio de todas las cosas ya no es el agua, sino va a ser el apeirón. También al apeirón se le conoce como lo indeterminado, como lo infinito. A ver, para Anaximandro va a ser muy importante en la historia de la filosofía porque él va a ser el primer autor de un escrito filosófico que se va a llamar Sobre la naturaleza. También se le conoce como la persona que va a utilizar por primera vez el término arjé para referirse a un principio cual para Anaximandro es el apeirón. También se le conoce como el precursor de la teoría evolutiva. Anaximandro nos va a decir de que nosotros provenimos de los peces y después de los peces vamos a ir teniendo un proceso de transformación, de evolución, hasta llegar a lo que somos actualmente, un Homo sapiens sapiens. Así que, gracias a Anaximandro, van a haber otros pensadores ya utilizando métodos científicos, como por ejemplo el padre de la evolución, que es Charles Darwin, entre otros. También se le va a considerar a Anaximandro, ya esto ya no viene a abarcar un tema filosófico, sino más que nada un tema ya geográfico, porque él va a dibujar el primer mapa del mundo y lo va a dibujar de manera de que la Tierra, el planeta Tierra, va a tener forma cilíndrica. ¿Sí? De ahí vamos a tener Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes ya nos va a decir, va a contradecir a su maestro Anaximandro, diciéndonos de que la Tierra no es cilíndrica, sino es plana. Y nos va a decir de que el principio de todo es el aire. El aire, cuando se calienta, produce el fuego. Cuando el aire se enfría, produce el agua. Y si se enfría un poco más, se produce el hielo o la nieve también. De ahí vamos a avanzar a la siguiente escuela. Muy bien, ahora vamos a tratar a la escuela pitagórica o itálica. Bueno, se le llama escuela itálica porque se va a desarrollar en la península itálica. También
Si no saben más o menos qué es la península itálica, les recomiendo que representen aquel país de forma de bota. Sí, Italia. A ver, el tema principal de esta escuela va a ser el orden numérico. Como máximo representante vamos a tener a Pitágoras de Samos. A ver, Pitágoras nos va a decir que el principio de todas las cosas son los números, Tetransky, ¿sí? Tetransky va a ser el 10, la sumatoria de lo que vendría a ser la unidad, la diada, también conocida como la dualidad, triada y el cuaternario. Si tú sumas el número 1, 2, 3 y 4, te va a salir el 10, Tetransky. La unidad. Según Pitágoras, la unidad es lo divino, es aquel ser poderoso, creador. La diada, o también conocida como dualidad, nos va a decir que va a existir un origen de la pareja. O sea, si existe el fuego, tiene que existir el agua. Si existe el mal, tiene que existir el bien. Si existe el hombre, tiene que existir la mujer. Así sucesivamente. De ahí vamos a tener a la triada, en donde va a dividir al mundo en tres partes. En este caso, lo que vendría a ser los campos elíseos como parte superior, el mundo terrenal como parte media, y lo que vendría a ser el infierno o inframundo, en el caso de los griegos, que vendría a ser la parte inferior. También hay un ejemplo, bueno, eso ha sido pregunta, no me acuerdo de qué universidad, en donde compara el mundo griego y también el mundo incaico, ¿sí? La cosmovisión incaica. Bien, ¿no? Esto ya cuando entremos a lo que es filosofía peruana, vamos a hablar más acerca de la cosmovisión andina. Muy bien, avanzamos. En lo que es el cuaternario, ¿sí? Acá se va a representar por primera vez a los 4 elementos. ¿Cuáles son? El fuego, el aire, el agua, la tierra. Los 4 elementos. Pero no van a ser el principio, ojo, no confundirse más adelante porque hay otro filósofo que va a tomar a los 4 elementos como un principio. A ver, avanzamos. Muy bien. Acá vamos a tener a la escuela eliática, el cual su tema principal, el tema cual se va a estudiar es el ser, en donde vamos a tener a los siguientes representantes: a Genófanes de Colofón, Parménides y Zenón de Elea. Genófanes de Colofón, él va a ser considerado el precursor de la escuela eliática, el cual su principio o su arjé es la tierra. Nos va a decir que la naturaleza es una sola, es inmóvil y de forma esférica. Él, gracias a eso, se le va a considerar como el primero en afirmar la unidad del ser. El ser es uno solo. Su frase: no se parece a los hombres ni en el cuerpo ni en el pensamiento. A ver, esta frase se le va a atribuir a que va a criticar el antropoformismo religioso, o sea, las religiones que adoran a aquellas divinidades que tienen partes de animal, pero con rasgos de humano. A ver, como por ejemplo la religión egipcia, en donde van a tener a dioses con rostro o con cabeza de chacal y con cuerpo humano. En la religión griega, al minotauro, al centauro, etc. Eso va a criticar y por eso se le va a atribuir esa frase. Muy bien, de ahí vamos a tener a Parménides. Parménides es el máximo y principal representante de la escuela eliática. Él nos va a hablar de que el principio de todas las cosas no es la tierra, sino ahora sí es el ser, en donde nos va a decir que el movimiento no existe y va a ser uno de los primeros en diferenciar los tipos de conocimiento, que es el conocimiento a través de los sentidos, que se le va a conocer como conocimiento doxo, y el conocimiento a través de la razón, también conocido como aletheia, ¿sí? A ver, se le va a atribuir dos frases.
lo que es existe y lo que no es no existe. También nos va a decir que el ser y el pensar son lo mismo. O sea que el conocimiento en base a la razón es igual al ser. También se va a oponer a un filósofo que vamos a hablar más adelante, a Heráclito. Ahora avanzamos a lo que es Zenón de Elea. Zenón nos va a decir que a través de las aporias va a demostrar que el movimiento no existe. A ver, acá cabe recalcar de que Zenón solo se va a encargar de demostrar, de explicar y de defender las teorías de su maestro Parménides a través de lo que son las aporias. La aporia más conocida es aquella de la carrera entre Aquiles y la tortuga. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Ahora vamos a tener lo que es la escuela de Efeso, también en donde vamos a, como máximo representante, vamos a tener a Heráclito de Efeso. Muchos de ustedes y quizás vean los libros y no lo encuentren a la escuela de Efeso, sino solo Heráclito. Sino lo que sucede es que yo, por motivos para que se pueda entender mejor, he puesto que es una escuela, la escuela de Efeso, ¿sí? Porque Heráclito en sí debe considerarse en las tendencias autónomas, que ya vamos a ver más adelante. Pero como Heráclito es monista, lo he preferido colocar en una escuela. ¿Sí? Cabe recalcar este punto para que no haya confusión entre ustedes. Muy bien, ahora sí, avancemos. A Heráclito nos va a decir que el principio de todo es el fuego, el arjé de todo es el fuego. También nos va a hablar de su teoría del devenir, en donde nos va a decir que todo fluye y todo está en constante cambio. Gracias a eso, vamos a tener la frase de que no nos podemos sumergir dos veces en las mismas aguas de un río. Como el río siempre está en constante cambio, está fluyendo constantemente, nosotros nunca nos vamos a poder volver a sumergir en esas mismas aguas, ya que las aguas en las cuales nosotros nos sumergimos por primera vez ya se fueron. También nos va a hablar de la ley de la contradicción, que va a ser la base de la dialéctica. Si existe el mal, tiene que existir el bien. Si existe el amor, tiene que existir el odio. Gracias a esa ley, Carlos Marx lo va a considerar como el padre de la dialéctica, en donde Heráclito se va a contraponer a Parménides. ¿Sí? Ustedes saben que la dialéctica y la teoría del devenir, bueno, son similares. ¿Por qué? Porque la dialéctica nos dice que todo está en constante cambio, todo está en constante transformación. La teoría del devenir igual, todo cambia, todo fluye. En cambio, como ustedes ya saben, Parménides nos va a decir de que el movimiento no existe, no hay cambio, todo es estático. Por eso Parménides y Heráclito van a tener pensamientos opuestos. Cabe recalcar que Heráclito y Parménides eran afines, ¿sí? Eran filósofos en los cuales debatían, pero nunca hubo algún conflicto entre ellos dos, sino el conflicto ya viene desde sus discípulos. Sus discípulos van a estar en constante enfrentamiento. En cambio, Heráclito y Parménides no, se van a considerar más bien, podrían ser una especie de amigos, ¿sí? A ver, también Heráclito nos va a decir que la guerra es el padre de todas las cosas. A ver, acá les voy a poner un ejemplo más actual, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, los países pobres, o sea, los países vencidos, van a ser aquellos que van a desarrollar una gran pobreza. En cambio, los países vencedores, igual, pero el país en el cual se va a beneficiar es aquel país que vendió, que hizo comercio, que realizó la producción para así obtener riquezas. O sea, la persona que sepa aprovechar bien la guerra va a poder ganar territorio, espacio, para así en ese tiempo cosechar, bueno, en el tiempo estoy hablando en el tiempo griego, cosechar, ganar recursos, cosa que es muy importante, ¿sí? También es conocido como el oscuro no porque use ropa griega,
Bueno, el oscuro o el melancólico es igual, ¿sí? Por producto de que su pensamiento era, bueno, lo que pensaba él era un poco triste, ¿sí? Siempre se le iba a encontrar en una esquina recostado, solo, meditabundo, pensando. Nunca, casi nunca se le va a ver sonreír, siempre va a estar triste. No, no es porque sea gótico, sino porque así es su comportamiento. Bueno, ahora avanzamos. Ahora vamos a hablar de ya los pluralistas, que van a ser, en este caso, los atomistas y las tendencias autónomas. Ahora vamos a hablar de lo que son las tendencias autónomas. Las tendencias autónomas. Acá vamos a encontrar a dos representantes. Ahora les presento al primero, a Empédocles. Empédocles nos va a decir de que el principio de todo o el arjé de todo son los cuatro elementos: el aire, el agua, el fuego y la tierra. También se le va a conocer por darnos la teoría de las dos fuerzas contrarias, el amor y el odio. El amor va a ser todo aquello que nos une, el odio lo que destruye. Acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú estás enamorado, ¿sí? Cuando tú estás enamorado, vas a andar siempre de la mano con tu pareja, siempre vas a andar ahí con ella o con él, bien juntos los dos, bien enamorados. Pero una vez que hay conflicto, va a conocer, va lo que es el odio, que va a ser lo que va a destruir esa relación, va a hacer que ustedes dos se separen, ¿sí? De ahí vamos a avanzar a lo que es otro filósofo, Anaxágoras. Anaxágoras nos va a decir de que el principio de todo son las semillas, las espermas, los gérmenes. Bueno, según Aristóteles, se le va a conocer no como semillas, no como espermas, no como gérmenes, sino como homeomerías, los cuales va a ser eh, controlado por un nous, ¿sí? El nous va a ser el ente controlador de las homeomerías. También nos va a hablar de que Anaxágoras es considerado el primer pensador extranjero que se va a establecer en Atenas. Cabe recalcar de que, bueno, en el periodo más adelante, que es el periodo antropológico, vamos a hablar más acerca de Atenas y por qué su importancia, ¿sí? Gracias a Anaxágoras, la filosofía va a iniciarse más a profundidad en las ciudades de Atenas. Y también a Anaxágoras se le considera cercano a Pericles. Bueno, cercano, o en algunos libros se le lee como que va a ser ya el maestro de Pericles. ¿Quién es Pericles? Pues es una de las figuras más importantes en Grecia. Avanzamos. Ahora vamos a hablar de una de las escuelas filosóficas, bueno, si se lo puede llamar escuela, que va a aportar de menor medida, porque no va a hablar acerca de en gran abundancia acerca de la ciencia, pero nos va a dar una idea de lo que son los átomos. A esta escuela se le va a conocer como los atomistas, en donde vamos a encontrar a Leucipo y a Demócrito. Hablemos de Leucipo. Leucipo es, es menor que Demócrito, pero Leucipo va a ser el maestro de Demócrito. También se le va a considerar como el fundador a Leucipo, en donde nos va a decir que el principio de todo son los átomos, pero también van a existir los poros. Demócrito, el principio de todo son los átomos, pero también va a existir el vacío. En el vacío se va a dar el movimiento de los átomos. Los átomos también van a moverse de distintas maneras, pero sin perder su forma. ¿Quién lo va a decir? Demócrito. Muy bien. Hasta acá hemos terminado. Muchas gracias, espero que este video les haya gustado. Si quieren ayudar al canal a que siga creciendo, por favor no olvidarse de eh, compartir esta página en donde pueden encontrar nuestras redes sociales, que es El Tiempo del Saber del profesor Roberto Zipán, y en nuestra página de YouTube, que es Los Tiempos del Saber del profesor Roberto. Muy bien, ahí les dejo también mi número de WhatsApp por si quieren contactarse conmigo y realizarme alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? Muy bien, hasta acá, gracias, me despido.